Perfecto, ahí está grabando, entonces van dando el presente. Comenzamos con la clase número 2 de la unidad 4, que sería de geometría, ¿sí? Ustedes ya han tenido una primera clase de geometría. Se ven en geometría, lo que vemos en el ingreso son conceptos básicos que ustedes ya traen de la secundaria, no, nada que es demasiado nuevo para ustedes, pero está bueno recordarlo, recordar algunas propiedades geométricas, recordar las características de la circunferencia, de los triángulos, de los polígonos, etcétera, ¿sí? Así que bueno, por un momento, al principio de la clase les va a parecer cosas muy básicas, pero bueno, después la idea es que recordemos las características, ¿sí? Bien, entonces les decía, esta es la clase número 2 de la unidad 4, donde veremos circunferencia, polígonos y triángulos. Bien, este es el grupo 2, ¿sí? La comisión 2. Empecemos entonces con la primera diapositiva. Les leo textual, ¿sí? La geometría es la rama de las matemáticas que estudia la extensión, la forma de medirla, las relaciones entre puntos, las líneas, ángulos, planos y figuras y la manera en cómo se miden. ¿Sí? Eso es la geometría, o sea, todas esas cosas hace la geometría. Básicamente trabaja con figuras y con cuerpos geométricos. O sea, las figuras tienen dos dimensiones, en 2D, y los cuerpos geométricos están en 3D, o sea, tres dimensiones. ¿Sí? En la práctica, la geometría sirve para solucionar problemas concretos del mundo visible. La geometría se usa muchísimo en distintas ramas y disciplinas del saber, desde arquitecturas, ingenierías, biología, etcétera, etcétera. En toda la ciencia en general se usa mucha geometría también, independientemente de la rama de la ciencia de la que se trate, ¿sí? Así que bueno, es una rama de la matemática muy empleada. Empecemos entonces viendo lo más básico que sería la circunferencia. La circunferencia es el conjunto, miren, ahí está la definición, es el conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto fijo o llamado centro. O sea, todos los puntos, fíjense, acá si yo tomo un punto cualquiera, acá, le pongamos un punto P, acá, esa distancia que hay del punto P al centro, bueno, no me ha salido también eso, se llama radio y es igual para cualquier punto que caiga sobre la circunferencia, ¿sí? O sea, tenemos un P1, tenemos un P2, ¿sí? Cualquier punto que esté en la circunferencia siempre va a tener la misma distancia hacia el centro, ¿sí? Eso, de hecho, es la definición de la circunferencia. Estas distancias serían como los rayos de una bicicleta, ¿sí? Bien. Entonces, para ustedes probablemente esto ya lo sabían, R es el radio, o sea, es la distancia que hay del centro a cualquier punto de la circunferencia. El diámetro es 2 veces el radio, o sea, el diámetro va del punto A al punto B, o sea, atraviesa toda la circunferencia, la toca en 2 puntos y además pasa por el centro, eso es muy importante, porque si el diámetro no pasara por el centro, se pasaría a llamar cuerda. La cuerda es cualquier línea que intersecta la circunferencia en 2 puntos, pero que no pasa por el centro. Si la cuerda pasa por el centro, comienza a llamarse diámetro. ¿Estamos de acuerdo? Esas serían cosas muy básicas del círculo y de la circunferencia. Yo pregunto, ¿cuál será la diferencia entre círculo y circunferencia? El círculo también se llama el área y la circunferencia sería el perímetro nada más. Claro, exactamente. Cuando hablamos de círculo, estamos hablando de área, o sea, del relleno, lo que está dentro de la figura redonda, y cuando hablamos de circunferencia, estamos hablando del perímetro, estamos hablando del contorno del círculo, ¿sí? Entonces, eso es la primera diferenciación que ustedes tienen que tener claro cuando hablamos de círculo y circunferencia. Entonces, la vida diaria, muchos usan el término círculo y circunferencia indistintamente, pero es lo que estábamos diciendo recién. Circunferencia estamos hablando de algo sin relleno, o sea, estamos hablando de perímetro de la circunferencia, del círculo. En cambio, cuando hablamos de círculo, estamos hablando de el relleno, o sea, todo lo que está acá adentro, sumado a la circunferencia, o sea, los puntos de la circunferencia también forman parte del círculo. En el círculo entra todo, entra el área más el perímetro, todo junto.
¿De qué hablamos cuando hablamos de semicírculo? Como ustedes verán ahí, es la mitad del círculo. O sea, eso que estoy rayando ahí, que figura en negro, bueno, de eso hablamos cuando hablamos de semicírculo, o sea, la mitad del círculo. Después tenemos otro caso, digamos, de la relación entre una recta y una circunferencia, que podemos tener tres tipos de casos siempre que tengamos recta y circunferencia. En este caso, se dice que la recta es exterior a la circunferencia. ¿Por qué decimos eso? Porque la recta, que está acá, no lo toca a la circunferencia en ningún punto. Entonces, eso se dice que la recta es exterior a la circunferencia, ¿sí? O sea, no se intersectan nunca, no se tocan. Después puede pasar que la recta sea tangente. Y cuando hablamos de tangencia en geometría, estamos hablando de que la recta toca en un punto, la toca la circunferencia, solo en un punto, no la toca en más puntos. Si la tocara más puntos, estaríamos en presencia del tercer caso, que sería cuando la recta es secante. Secante significa que acorta la circunferencia en dos puntos, cualquiera, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una clara diferenciación entre los tres casos. Recta exterior, cuando no toca nunca a la circunferencia, recta tangente, cuando la toca en un punto, que es un caso importante ese que se usa en geometría, y recta secante, que es cuando corta en dos puntos a la circunferencia. También, esto está en la cartilla teórica, ustedes ya saben la famosa fórmula del perímetro de un círculo, de una circunferencia, que es 2pi por radio, ¿sí? También, si ustedes se fijan, ¿cuál es la relación entre diámetro y radio? Que el radio es la mitad del diámetro. El radio es la mitad del diámetro, o si queremos verlo de otra forma, el diámetro es 2 veces el radio, ¿sí? De manera que, si nosotros agarramos esto así, o sea, lo juntamos, podemos obtener entonces que en vez de escribir 2R, escribimos diámetro. Entonces, la longitud de la circunferencia o perímetro es pi por diámetro o 2pi por radio. Son fórmulas equivalentes, ¿estamos de acuerdo? O sea, esas son muy útiles, muy usadas en matemáticas. Sigamos un poquito más. ¿Alguna pregunta hasta acá? No creo porque es muy básico, pero ¿alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Sigamos un poquito más entonces. Tenemos en un círculo, también, en una circunferencia, perdón, se puede definir el ángulo central de la circunferencia, que sería el ángulo que subtiende, o sea, cualquier ángulo que esté entre dos puntos de la circunferencia. O sea, ese, por ejemplo, ángulo central, que el ángulo comienza en el centro de la circunferencia. Porque fíjense, en este otro ejemplo, con estas líneas que están acá, el ángulo beta, que debería estar ahí, es un ángulo que no es central. Para que sea ángulo central tiene que partir del punto O, que es el centro de la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se llama ángulo central al ángulo que pasa por el centro, y beta, como está dibujado ahí en la figura, se llama ángulo inscripto en la circunferencia, ¿sí? Su vértice se ubica en un punto de la circunferencia y sus lados son secantes a ellas, ¿sí? ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia entre ángulo inscripto y ángulo central. Pero ya vamos a ver que hay una relación, se puede hacer una relación entre ángulos, ¿sí? En una circunferencia. Ejemplo, siempre se cumple, y esto es importante, y grábenlo, o sea, anótenlo si tienen un papel, porque lo vamos a ver cuando veamos la cartilla práctica. Siempre se cumple que si yo tengo un ángulo inscripto acá, como veíamos en la diapositiva pasada, y un ángulo central, los dos tienen como vértice el mismo punto, fíjense, se tiene que cumplir eso, o sea que tengan en común el mismo longitud de arco acá, siempre se cumple. Esto se lo puede demostrar matemáticamente, no viene al caso que lo demostremos acá porque se va a hacer largo y tedioso, pero simplemente créanme que el ángulo inscripto beta es el ángulo central dividido en dos, ¿sí? O si lo quieren ver de otra forma, el ángulo alfa, o sea, el ángulo central, es 2 veces el ángulo inscripto beta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de la cartilla teníamos un ángulo alfa de 41 grados, 36 minutos.
De manera que el ángulo que está en azul, o sea, de las dos rectas que están en azul, es la mitad del que está en negro, o sea, de 41 grados, que si dividimos en dos, van a ver que da 20 grados, 48 minutos. Entonces, eso ténganlo presente que se cumple siempre dentro de un círculo. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se entendió? No es tan complicado entenderlo, ¿no? Bueno, sigamos un poco. Vamos a ir repasando de todo tipo de figuras, ¿sí? Ahora pasamos al polígono. Un polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos. ¿Quién sabe qué es finito en matemática? Que tiene inicio y fin. ¿Qué inicio y fin? O sea, finito quiere decir eso en matemática. O sea, si lo quieren ver de una manera simple, finito es lo contrario a infinito. O sea, algo que no es infinito, seguramente es finito. ¿Sí? Infinito es un número finito. Eso quiere decir finito en matemática. Está una figura geométrica compuesta de una secuencia finita, o sea, una secuencia que no es infinita, a eso se refiere, de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Como verán, la región encerrada está en verde, ¿sí? ¿Cómo se llama? Están viendo en pantalla. Pentágono. Pentágono. ¿Cuántos lados? 5. Bien. Pentágono tiene 5 lados. ¿Cómo se llamará la figura que tiene 6 lados? Hexágono. Hexágono, bien. Después la 7, Hectágono. heptágono. Ahí siempre tengo dudas porque a veces aparece figura como con H y otras veces sin Con H. H sí iba a decir. Sí, sí. Siempre como que en algunos lados la veo con H, en otros sin H. Bueno, siempre se me genera la duda ahí con el heptágono. Octógono tiene octógono, 8. tiene 8 lados y 9 lados, Enágono. eneágono. Y 10 lados, Decágono. decágono. Porque el prefijo deca, o sea, estos prefijos vienen del latín. Penta es 5, hexa es 6, hepta es 7, octo es 8, bueno, es 9, es 10, ¿sí? Decágono, ¿sí? Es 10. Podemos seguir mencionándolos. Por ejemplo, el de 12 lados, ¿saben cómo se llama? No. El de 12 lados es dodecágono. Y así, bueno, tienen, por ejemplo, el de 11 lados es un decágono y así, dodecágono y así. Y así, o sea, ya no tienen un nombre tan especial como esto, ¿sí? Bien. Entonces tenemos en un polígono, tenemos las diagonales que unen los vértices. Tenemos los vértices propiamente dichos en cada esquina. Tenemos los lados, que son, eso como verán ahí están indicados con las flechas. Tenemos los ángulos exteriores al polígono y tenemos los ángulos interiores. Y acá está faltando algo en la figura que... Uy, bueno, déjeme que borre un poquito. Acá no salió bien esa línea. Serían el ángulo interior, el ángulo central de un polígono, que es ese. Como hemos visto en la circunferencia central, en un polígono también hay un ángulo central, ¿sí? Y que también es importante, título de ejemplo, que el ángulo central en cualquier polígono es 360 grados dividido en el número de lados que tiene el polígono. ¿Cuánto valdrá alfa en el ejemplo de la figura? 360 dividido en 5. Bien, ¿y eso cuánto será? 72.
72. O sea, para cada polígono usted tiene un ángulo central diferente. Y ese ángulo central es muy informativo. O sea, siempre que ustedes tienen un polígono, conviene calcularlo ese ángulo porque permite hacer un montón de otros cálculos. O sea, un ángulo muy importante dentro de los polígonos. Y además, ustedes tienen que ver que acá, ¿qué características tiene este polígono en pantalla? Es un polígono ¿cómo? A ver si alguien se... Mírenlo por el lado de los lados. ¿Cómo son los lados? Iguales. Iguales. Entonces, ¿cómo se llama cuando los polígonos tienen lados iguales? Regular. Regular. Porque tenemos polígonos regulares y polígonos irregulares. Por ejemplo, les voy a dibujar, voy a tratar de inventar algún pentágono irregular. No sé. 1, 2, 3, 5, no sé. A ver, voy a borrar un poquito de acá. Uy, se borró todo, bueno. Pero se entiende, o sea, cuando ya no son 1, 2, 3, 4, 5. Un polígono, un pentágono irregular, ¿sí? Que ya los lados no son iguales y tampoco los ángulos internos. Esto alfa 1, alfa 2, ya no son iguales, ¿sí? Los internos. Vamos un poco más. O sea, acá está la clasificación. Triángulo regular, cuadrilátero, cuadrilátero regular, pentágono, hexágono y octógono regular, ¿sí? Y tenemos acá una serie de ejemplos de lo que serían el triángulo, pero acá en este caso irregular, porque tiene lados distintos ya. Un cuadrilátero irregular, un pentágono irregular, fíjense, un hexágono irregular y un octógono irregular, para que vean la diferencia. Se estudian los polígonos regulares porque tienen un montón de propiedades y características que lo hacen que se pueda calcular muchas cosas con ellos. Entonces, repasemos también un poco el tema de perímetro y área de una figura. Perímetro, perímetro. ¿Qué me puede decir una definición simple? Vendría a ser lo que es el contorno de la figura. Exactamente, es no solo el contorno, sino es la suma de los lados que forman el contorno de la figura. Pero es básicamente, yo te entiendo lo que vos me querías decir, pero es eso, es los lados que forman el contorno de la figura, ¿sí? Eso es perímetro. No hay una fórmula particular para calcular el perímetro de una figura. Conociendo esa la definición, uno puede calcular cualquier figura que tenga. ¿Y qué es el área de una superficie? El área de una figura. El relleno. Sí, o sea, hablando, no es muy formal esa definición, pero vale. Entiendan, es el relleno, o sea, la parte que está dentro de la figura, ¿sí? Eso es el área. Y para área, ustedes ya sabrán que cada figura tiene su fórmula. Diferencia con el perímetro. El perímetro no tiene fórmula y el área sí. Puede pasar de que en el perímetro encuentren, por ejemplo, pero son casos muy que encuentren, por ejemplo, yo tengo la base y tengo la altura, y pueden haber visto alguna vez escrito como 2b más 2h. O sea, eso sale de sumar las dos bases más las dos alturas y escribirlo de esta forma. Pero en realidad no es que haya una forma, ¿sí? Con perímetro. Bien, entonces estos términos son muy utilizados en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando se quiere comprar un terreno para construir, sembrar, el área sería la medida de todo el terreno, mientras que el perímetro es la longitud del borde del terreno. Les digo más, algo que es muy común en la práctica es si uno tiene un terreno, quiere comprar alambrado para que el terreno no esté libre, o sea, para que sea propiedad privada, entonces va y quiere comprar muchos metros de alambrado. Y bueno, para Claro, calcular los metros de justamente alambrado, ¿sí? ¿Cómo? ese ejemplo quería dar, por ejemplo, cuando uno va a sembrar, va a sacar el área y para cercar, sacar el perímetro. Exactamente. Vos lo dijiste, para sembrar saca el área que necesita, o sea, el área que tiene disponible en el campo, y para saca el perímetro. Exactamente. Ahí tenemos dos ejemplos que se usan mucho en la vida cotidiana. Veamos entonces las características de los triángulos, ¿sí? Los triángulos tienen tres vértices, porque la palabra tri es que tiene tres lados y tres ángulos, ¿sí? De ahí viene el triángulo.
tiene 3 lados y tiene 3 vértices. Además, siempre se cumple, y esto es una de las cosas más usadas en la matemática, que los valores de un triángulo siempre suman 180 grados. Y ángulos interiores, esos que voy a marcar acá en rojo, ¿sí? Esos ángulos interiores. Ahora, después tenemos ángulos exteriores, que lo que voy a marcar acá en verde, ¿sí? O los que están en celeste, si ustedes quieren. Los ángulos exteriores suman 360 grados siempre. Esas son dos propiedades que se cumplen en todos los... Ténganla muy en cuenta. Entonces, fíjense una cosa. Si en este ejemplo nosotros sumamos alfa más beta más gamma, ¿cuánto debería dar? 180. 180, porque son ángulos interiores. Entonces acá está la suma. 56 más 56 sería 112, y más verán que 180. ¿Sí? Y después si uno suma este angulito, este vendría a ser un este es un psi, me parece que el ángulo psi griego, este epsilon minúscula, y este es delta, epsilon y psi. Si uno lo suma, van a ver que esto da 360 grados porque son ángulos exteriores. ¿Está? Ahí, este es un ejemplo que estaba en la cartilla teórica. Digamos un poco más. Pueden parar. En cualquier momento que quieran hacerme una pregunta, me detienen y me hacen la pregunta sin ningún problema, ¿sí? Me interrumpen por micrófono. Digamos entonces las Una pregunta que clasificaciones. no tiene que ver con el tema, pero yo lo Sí, escucho decime. entrecortado. No sé si los chicos también lo escuchan así o en mi Ah, internet. bien. Lo escucho Puede ser que bien, lo escucho bien. bueno, ustedes siempre que ustedes escuchen mal, ustedes díganme, porque así yo paro y esperamos hasta que la conexión mejora y seguimos, ¿sí? No, no, Sin quería saber ningún si era mi problema. internet. Por lo visto en mi internet. Claro, a veces pasa, también puede ser el mío, ojo, Yo ¿no? también lo Porque escucho bueno, entrecortado, profe. ¿cómo? ¿Perdón? Yo también lo escucho entrecortado. Ah, bien, bien, bien. Bueno, no sé, ustedes me dirán, no sé si ahora me están escuchando bien o sigue entrecortado. Sí, no, por ahí nomás, por rato. Es por momentos, bueno, si llegara a estar explicando y está muy entrecortado y no se entiende nada, interrúmpanme, sí, avísenme, pues yo no me entero. Bien, entonces, la clasificación de triángulos, según la longitud de sus lados, hay 3 tipos de triángulos. Tenemos el isósceles, que ustedes ya lo conocen, que sería este triángulo, que tienen, fíjense, cuando figuran los palitos ahí, significa que este lado y ese lado son iguales. Y este que tiene 2 palitos ahí, significa que es distinto a los otros 2. ¿Sí? Entonces, un isósceles tiene 2 lados iguales y uno desigual. Un escaleno tiene los 3 lados desiguales. Fíjense que ese lado es desigual con ese y es distinto que ese, ¿sí? Y después tenemos el conocido equilátero, que tiene los 3 lados iguales, el equilátero, ¿sí? Es el más fácil de resolver, el equilátero. Entonces, también tenemos una clasificación de triángulos desde un punto de vista de los ángulos. Tenemos acutángulo, y siempre que hable de acutángulo, está hablando de ángulos agudos. Ahora yo les pregunto, ¿qué es un ángulo agudo? Menor a 90. Es exactamente, un ángulo agudo es un ángulo menor a 90 grados. Tenemos también el ángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto. ¿Por qué no podría tener 2 ángulos rectos el triángulo rectángulo? Porque ya no Por- sería un triángulo. Ya no Ya sería la no sería un suma de ya no sería un 180, digamos. triángulo, porque me daría más de 180 la suma de ángulos internos, ¿sí? Por esa razón nunca van a encontrar un triángulo con 2 ángulos de 90 grados. Y después, obtus ángulo es un triángulo con un ángulo obtuso. ¿Y qué es un ángulo obtuso? Más de Que 90 grados. más de 90. Más de 90 grados. En cambio, este era con ángulo con menos de 90 grados. ¿Sí? Bien. Después tenemos el teorema de Pitágoras, que es súper conocido, uno de los más conocidos de la matemática. ¿Qué enuncia el teorema de Pitágoras? ¿Quién se acuerda? La suma de los catetos al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Exactamente, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado.
expresado en fórmula sería C cuadrado igual a B cuadrado más A cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa para decirles, Pitágoras solo vale para los triángulos rectángulos. Para un triángulo oblicuángulo u obtusángulo como es ese, no vale Pitágoras. Hay un Pitágoras especial para calcularlo que se llama teorema del coseno. ¿Sí? Pitágoras nunca lo aplican en un triángulo que no sea el rectángulo porque van a cometer error. ¿Sí? Eso les queda claro. Y ahí pueden ver entonces las formulitas y lo pueden ver a Pitágoras gráficamente. Fíjense, acá tengo un triángulo rectángulo que tiene 3 un cateto, 4 otro cateto y 5 otro. Fíjense si dibujamos un cuadrado con lados igual a 3. Entonces ahí tenemos ¿qué tenemos? Tenemos un cuadrado que tiene área 9, porque es 3. 9 sale de hacer 3 al cuadrado, ¿sí? En cambio acá, este que tiene lado 4, es 16 el área, porque el área sale de hacer 4 al cuadrado, ¿sí? Y este triángulo celeste que está ahí, tiene área 25 porque sale de hacer 5 al cuadrado. Entonces fíjense que esos cálculos en el fondo son Pitágoras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí podemos ver gráficamente cómo es el teorema de Pitágoras, viéndolo como cuadrados, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, muy usado ese ejemplo. Entonces, veamos un problema de la Torre Eiffel. Dice, Mariana está en París visitando la Torre Eiffel, la cima de la torre a 150 metros. O sea, Marina está acá, está parada acá, ella. Y dice que está a 150 metros de la torre, y dice qué distancia hay donde está parada Mariana hasta la cima de la torre. O sea, en el fondo lo que le está dando es esta distancia, X. La ¿sí? hipotenusa. La hipotenusa del triángulo, porque fíjense que acá se forma, si uno baja con una línea acá, se forma un ángulo recto y se forma un triángulo rectángulo, donde si es un cateto, y esto ¿cuánto vale? El otro cateto. 300. 300 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden que Pitágoras dice x al cuadrado tiene que ser 300. No voy a usar la unidad para que no se haga tan engorroso. Y 150 metros al cuadrado. Eso es Pitágoras, ¿sí? Entonces, 150 al cuadrado es 22.500, al cuadrado es 90.000. Si sumamos ambos, nos da 112.500. Y a eso le tenemos que sacar la raíz porque es cuando a este cuadrado lo pasamos para el otro lado como raíz. Le sacamos la raíz y este simbolito en matemáticas significa que es aproximadamente 335,4 el resultado, ¿sí? Significa que hay aproximadamente 335,4 metros desde donde está parada Mariana hasta la punta de la Torre Eiffel. Ejemplo de Pitágoras, muy simple, ¿no es cierto? ¿O no les pareció tan simple? No, sí, fácil. Está bien, está bien. Fácil, fácil, ¿no es cierto? Sigamos un poquito más. Acá, y esto le hago un paréntesis, vamos a ver varios conceptos que ustedes lo van a usar la próxima clase, que es concepto decir dentro de un triángulo, altura, mediana, mediatriz, bisectriz de un triángulo. Estos conceptos se los usan mucho también en ingeniería, así que es importante, esta parte dentro de un triángulo es muy importante, y la clase que viene van a retomar estos conceptos al principio, ¿sí? Entonces, veamos qué es la altura de un triángulo. La altura de un triángulo, ¿sí? Es la línea que va desde el vértice al punto del lado contrario, de tal forma que esa línea forme 90 grados, ¿sí? Entonces, fíjense, acá en este triángulo, la altura es la línea que yo tiro hacia el vértice, hacia el lado contrario, y queda formando 90 grados. Acá, fíjense, tiro una línea desde el vértice A hasta el lado contrario, y el vértice forma 90 grados. Esa es la altura de un triángulo, ¿sí? Bueno, Profesor, una pregunta. decime. Porque acá me surge la duda. Acá dices que es desde un vértice hacia el lado contrario. O sea, tendríamos diferentes alturas dependiendo del vértice, ¿no? Exacto, sí, las alturas son diferentes. Listo, gracias.
dependiendo del vértice. Sí, exactamente, está buena la pregunta. Entonces, la propiedad, y esto lo van a usar la clase que viene, o sea, el día viernes, las rectas que contienen a las alturas de un triángulo se intersectan en un punto llamado ortocentro. O sea, por ejemplo, acá, si ustedes tiran la altura, o sea, lo mismo que está hecho acá, si ustedes tiran la altura para acá, esa es una altura, y acá si tiran la otra altura, bueno, no lo hice tan bien, a ver, déjame que borre, porque esto hay que hacerlo con regla, hay que hacerlo bien, tranquilo. Vamos a tratar de trazarla lo que más lo más parecido. A ver, es que también este lápiz no me deja. Bueno, ahí esa es una altura, y la otra altura sería esta. Entonces, fíjense que supongamos que estos están a 90 grados así perpendiculares. El punto donde se encuentran las tres alturas, ese punto se llama ortocentro. ¿Sí? ¿Sí? Ahí se encuentran las tres alturas del triángulo. Digamos lo que significa mediana. Mediana en un triángulo significa la recta que va desde el vértice, supongamos el vértice B, hasta el punto medio. ¿Sí? Entonces ahí podrán ver la mediana M1. Acá, en este segundo ejemplo, de la mediana M2, o sea, desde este vértice A hasta el lado contrario, hasta el punto medio del lado contrario, y la mediana M3, el vértice C hasta el punto medio del lado contrario. ¿Sí? ¿Se entendió lo que es mediana? Va del vértice al punto medio del lado que está enfrentado al vértice. ¿Ok? Entonces, ¿se podría Sí. decir que la mediana es igual a la altura? No, porque la altura, fíjate que la altura yo te la trazo acá a la altura, para que las compares. ¿Cuál es la diferencia? Ah, que la altura forma un ángulo recto. La altura forma un ángulo recto. Esa es la diferencia, no son iguales. Claro, ¿Sí? la mediana va al opuesto. La mediana al lado opuesto, ambas van al lado opuesto, pero la altura forma un ángulo recto y la mediana va hasta el centro del lado. ¿Se entiende? Lo parten dos al lado. Sí, sí, ¿Sí? sí, ahora sí entiendo. Bien. Algo que es muy importante, si yo trazaría dentro, si por ejemplo acá voy a tratar de trazar la mediana, parto ahí en la mitad y trazo esta acá así, y acá parto en la mitad y trazo la mediana, todas las medianas ustedes verían que se encuentran en un mismo punto. Ese punto se llama baricentro. Ese punto, el baricentro, es un punto muy usado en ingeniería. ¿Por qué razón? A veces se llama centroide en física, o a veces se llama gravicentro en una palabra. ¿Qué quiere decir? Si ustedes en un cuerpo, ustedes quieren saber dónde podrían concentrar toda la masa o el peso del cuerpo, esa estaría concentrada en el centro de gravedad del cuerpo. Y el centro de gravedad de cualquier cuerpo coincide con el baricentro matemático. ¿Se entiende? Si uno ve, si este fuera un cuerpo, un triángulo, lo que sea, a ver, déjeme acá. Si este fuera déjeme que borre. Si ustedes tuvieran de forma triangular y quisieran saber el centro de gravedad es el baricentro, donde está el punto donde está el baricentro. Y eso es muy importante. Eso se lo usa mucho en ingeniería mecánica, en ingeniería civil, ¿sí? El baricentro es el centro de gravedad de un cuerpo, ¿sí? Digamos un poquito más, ¿qué es mediatriz? Mediatriz es dividir cualquier lado en el punto medio, pero fíjense que ya no pasa por el otro vértice como en la mediana, sino que ahora la mediatriz es una recta particular al lado del triángulo y encima forma 90 grados, o sea, pasa perpendicular, ¿sí? Eso es la mediatriz. Entonces esta sería la mediatriz 1, esta sería la mediatriz 2 y esta sería la mediatriz 3. ¿Ok? Si uno dibuja las tres mediatrices en un punto, se forma otro punto notable del triángulo. Bueno, no la hice tan mediatriz, déjeme que borre. Vamos a verle de nuevo. Uy, acá. Acá, acá. Por ejemplo, medio, bueno,
Es que se va este lápiz, bueno. Supongamos que esa es la mediatriz M2, M1, ¿sí? La de la izquierda, y la otra mediatriz sería esta de acá. Que, no sale. Que si uno trata de dibujar, no me es fácil dibujar con este lápiz. Si trata de dibujarla, donde se encuentran las tres mediatrices, ese punto se llama círculo, y lo van a ver la clase que viene bien en detalle, ¿sí? O sea, donde se intersecta el circuncentro. También saben por qué se llama así circuncentro, porque es centro de una circunferencia circunscripta en el triángulo. ¿Qué es una circunferencia circunscripta esto? Cuando la circunferencia pasa por los vértices del triángulo. Obviamente no me ha salido una circunferencia, pero háganse una idea, ¿sí? Este punto de acá, el circuncentro, es el centro de la circunferencia que está circunscripta, o sea, pasa por los vértices del... ¿sí? Y por último, las bisectrices, que ustedes esa me parece que ya la conocen. Bisectriz te parte un ángulo en dos mitades iguales. O sea, si yo tengo un ángulo alfa así, la bisectriz, la voy a hacer con otro color, sería una línea que pasa por el centro en alfa sobre 2 y en alfa sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Eso es bisectriz. Entonces, partiendo este ángulo total en dos mitades y beta, que sean iguales, esa es la primera bisectriz. La podemos representar con la letra BZ1. La segunda bisectriz es la letra BZ2 y la tercera bisectriz la letra BZ3. Junta las tres bisectrices en un punto. Esto más o menos lo voy a hacer a ojo así, tres bisectrices. Ese punto de ahí se llama incentro, como ven ustedes acá. Y el incentro tiene la particularidad que es el centro de una circunferencia inscripta dentro del triángulo, o sea, que pasa en un punto de tangencia al triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama incentro y lo van a ver la clase que viene de nuevo. ¿Ok? Esas son las características principales que hemos visto hoy de la figura geométrica. Circunferencia, hemos visto posición relativa de recta y circunferencia, hemos visto polígonos, hemos visto triángulos, hemos visto estos últimos conceptos que son súper importantes. Altura, mediatriz, bisectriz y mediana. La altura formaba 90 grados con el lado opuesto y encima parte de un vértice y llega al lado opuesto. La mediatriz divide un lado en dos mitades y es una recta perpendicular al lado. La bisectriz divide un ángulo en dos mitades y la mediana, ¿qué es la mediana? Va desde el vértice, punto medio del lado contrario del triángulo, ¿sí? Bueno, esa es la que hemos visto ahora. Hagamos un descanso en este momento, son las 4 menos cuarto, como siempre, hacemos un descanso de 10 minutos y volvemos, ¿sí? Descansemos un poquito, vayan a hacer alguna cosa y volvemos en 10 minutos, ¿sí? Lo voy a poner como comenzador, déjenme, dejo de grabar. Vuelvo a grabar, retomo después. Bien, perfecto. Entonces vayan dando el presente en el aula. Perfecto, ahí estamos. Bueno, sigamos entonces con la parte 2 de la clase, que sería ya la parte práctica de la cartilla. Veamos algunos ejercicios de la cartilla. Lo que involucra a la clase, a los ejercicios involucrados en la clase de hoy son del 19 al 46 de la cartilla de ejercicio, de ejercitación del ingreso, ¿sí? Del 19 al 46. Obviamente de la cartilla de la unidad 4, que es de geometría, ¿sí? Bueno, empecemos a ver uno de los primeros ejercicios. Fíjense, el número 19 dice, Laura han decidido dar vueltas en la calecita del Parque Avellaneda. Ana ha montado en un caballito de madera que está a 3,5 metros del centro de la plataforma
Y Laura ha subido a un león que está a 2 metros del centro. Calcular el camino recorrido por cada una cuando la calecita ha dado 50 vueltas. Entonces, lo primero que hay que hacer en este tipo de problemas es dibujar, ¿sí? Dibujamos un círculo, que sería la plataforma giratoria, tenemos el centro, ¿sí? Y nos dice que Ana está monta un caballito de madera que está a 3,5 metros, entonces estará más o menos ahí a esa distancia. Esa es Ana, ¿sí? Esa es Ana. Y después tenemos que Laura está en un león que está a 2 metros, o sea, supongamos ahí, a 2 metros, esta sería Laura. Y esto es 2 metros, y esto es 3,5, bueno, ya déjeme que borre, es 3,5 metros, ¿sí? 3,5 metros. Nos dice además que da 50 vueltas. ¿Y qué dice la pregunta? Calcular el camino recorrido por cada uno, ¿sí? Cuando la calecita dio 50 vueltas. Bueno, en primer lugar les pregunto, ¿cómo se calcula la longitud de un arco? ¿Cómo se calcula la longitud de un arco? Si tenemos el ángulo y tenemos el radio. ¿En radianes? Sí, el ángulo tiene que estar medido en radianes, pero L, ¿cómo se la calcula? L se la calcula como el ángulo medido en radianes por el radio, ¿sí? Esa es la manera de dar una longitud de arco en una circunferencia. Bien, entonces, ¿qué? A ver, alguien deme una idea cómo podríamos hacerlo. ¿Alguien se lo imagina? Vamos con Ana, por ejemplo, primero. ¿Cómo Sí. calcularíamos el arco recorrido? Sería pi por radio al cuadrado, o sea, pi por 3,5 al cuadrado por 50. Pero ¿por qué por radio al cuadrado? Sí, pi por Por dos, radio al disculpe. cuadrado es unidad, es cálculo de área. Claro, por 2. También ustedes tienen que saber que, por ejemplo, ¿cuánto vale el perímetro de una circunferencia? O sea, la longitud de una vuelta en la circunferencia. ¿Cuánto vale la longitud de una vuelta? Pi por radio por 2. 2 pi por radio, ¿sí? Bien, que es pi por radio por 2, que es lo mismo que vos decías. De manera que en 50 vueltas, ¿cuánto valdrá la longitud de 50 vueltas? Si esto es una vuelta. 2 pi por radio por 50. 2 pi por radio y por 50. Perfecto. ¿Y qué radio reemplazamos? Bueno, para Ana, ¿qué radio reemplazaríamos? 3,5. 3,5, o sea, sería 2 por pi por 3,5 metros y por... Si alguien me puede ayudar con el cálculo. Dos por 50 es 100, por 3,5 serían 350 pi. ¿Y eso cuánto da? $1099,5. 1099,5 y algo, si no casi 6 metros, ¿sí? Esa sería la longitud que recorre Ana, que está en un caballito a 3,5 metros. ¿Y cuál será la longitud 2 que recorre Laura, que está a 2 metros? O sea, la que recorre en 50 vueltas. Sería 2 por pi por 2 metros, en este caso. ¿Y qué más? Por 50, ¿no? Por 50. Eso, en el fondo, va a ser 100 por 2, 200 pi. ¿Cuánto da eso?
¿Y cuánto da 200 pi? 628,31. Metros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa, después ustedes chequéenlo con los resultados de la cartilla, pero eso deberían ser la medida que está preguntando. El problema decía calcular el camino recorrido por cada una cuando dio 50 vueltas, ¿sí? Esa sería la manera de resolverlo al 19. Antes que lo pase al que sigue. ¿No? ¿O sí? Bueno, sigamos uno más. El 21 dice, la provincia de Tierra del Fuego se encuentra el faro más antiguo de Argentina, llamado Faro de San Juan de Salvamento, pero más conocido como Faro del Fin del Mundo. Barre con su luz un ángulo de 128 grados y tiene un alcance máximo de 10 kilómetros. ¿Cuál es la longitud máxima del arco correspondiente? Bueno, en primer lugar lo dibujemos. Si lo dibujamos visto de arriba al faro, sería algo así como, acá está el faro, en el centro, y lo que barre el faro, así visto de arriba, serían 128 grados sexagesimales, ¿sí? Eso barre el faro. También, entonces esto dice que, y esta sería la longitud de arco máxima, porque ese es el máximo ángulo barro. Entonces, lo voy a poner con otro color, esta sería la longitud barrida por el arco. Y eso es lo que está preguntando el problema. Máximo. Bueno, y además, ¿cuánto vale el radio? 10 kilómetros, ¿verdad? 10 kilómetros. Ok, y entonces, ¿cómo lo calculamos a L máximo? O sea, a la longitud del arco barrido por la luz del faro. Pasando 128 radianes y multiplicándolo por 10 kilómetros. Exacto. Primero pasemos entonces, ¿cuál es la equivalencia entre radianes y grados sexagesimales? Nosotros sabemos que el pi radian equivale a 180 grados. Entonces, si tenemos 128 grados, X. Regla de 3, S por S dividido en S. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos X va a ser 100 por pi radianes sobre 180. ¿Sí? ¿Y eso cuánto da? Si simplificamos todo estos dos así, 2,23. este creo que queda 45 y este queda 32. Sí. ¿Te da 2,23 exacto? No, me da 2,23, 40, 21, con esto puedo seguir. Bueno, entonces para no ir arrastrando errores, dejemos como fracción, lo dejemos como 32 pi sobre 5. De última, después lo simplificamos. Entonces ya sabemos cuánto vale. No, es que yo había multiplicado ya 128 por pi y a ese resultado lo dividí en 180. Sí, O está sea, no bien, yo me lo que quedaría hice, 32 pi. no, es que yo lo que hice es simplificar el 28 con el 180 y me queda 32 sobre 45, me queda una fracción. Lo uso así. Yo prefiero así para no arrastrar errores decimales. Entonces ahora sí, vamos a calcular L máxima, o sea, la longitud de arco máxima. Vamos a poner el ángulo, que es 32 pi sobre 45, ¿por qué cosa? ¿Cierto? Porque acuérdense que hemos dicho que la longitud de arco es alfa por R. Entonces, el ángulo este alfa en radianes, ¿sí? Entonces, el alfa en radianes ya está, y R es 10 kilómetros. Bien. Cuando uno resuelve todo eso, hace 32 por 10. Acá, por ejemplo, podría sacar la quinta, es 9, y la quinta es 2. Entonces sería 64 novenos de pi. ¿Y eso cuánto da? 7,11 pi.
Bien, y ahí sí podemos reemplazar el valor de pi, porque ya queremos saber cuántos kilómetros son. Entonces, directamente reemplacemos 3,14 en el valor de pi. 22,34 va a quedar. Bien, entonces 22,34 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el resultado, ese sería lo que me está el problema, o sea, cuál es la longitud máxima del arco correspondiente a la luz del faro, ¿sí? ¿Se entendió? O sea, este es simple, ¿no es cierto? Muy complicado. Digamos un poco más. Ahora, les pido que participen más, ¿sí? Este dice, este problema del 22 dice, calcula el área sombreada si el radio del círculo mayor mide 6 centímetros y el radio de los círculos pequeños miden 2 centímetros. O sea, lo que está diciendo es que esto mide 2 centímetros y todo esto, todo este grande de acá, todo ese mide 6 centímetros. ¿Sí? Bueno, ¿qué ocurre? Dice, calcula el área sombreada, o sea, la que está en gris, ahí. ¿Cómo podríamos hacer? Primero calculando el área del círculo grande y restando el área de los pequeños. Bueno, perfecto. Entonces calculemos el área del círculo grande. Área en un círculo se calcula como pi por radio al cuadrado. Entonces sería pi, ¿y qué tengo que poner de valor de radio? Esto es para el grande, ¿no? 6 centímetros. 6 cuadrado. centímetros al cuadrado. Y eso va a dar 36 pi en centímetros cuadrados. ¿Cuánto es 36 pi? ¿Cuánto sería? 113,09. ¿Cuánto? 113,09. Bueno, déjenme un segundo. Ahí está. Entonces, 113,09 centímetros cuadrados. Ese es el área del grande. Vamos al área, vamos al área del chico. ¿Cómo sería? Del círculo chico. O del círculo pequeño, si quieren. ¿Cómo sería? Sería área 2, le llamemos pi por radio al cuadrado. Este le llamemos R1 y este R2. Entonces, si es el círculo chico, círculo pequeño. ¿Cuáles son los círculos Radio pequeños? ¿Al cuadrado? de 2 al cuadrado, claro. 2 al cuadrado, 2 centímetros. Y esto quedaría 4 pi en centímetros cuadrados. ¿Y eso cuánto da en decimales? 12,56. 12,56. Bueno, y entonces, ahora por último, ¿qué hacemos? Porque nosotros no queremos saber ni el área grande ni el área del chico. Queremos saber el área que está en gris. Entonces, ¿qué se les ocurre? Multiplicamos por 4 el área chica y le restamos al área grande. Exacto. Entonces, el área total va a ser el área 1 menos 4 veces el área chica de un pequeño, de uno chico. Entonces sería 113,09 menos 4 veces 12,56 centímetros cuadrados. ¿Y eso cuánto da? Este lo copio así como está. Y 4 por 12,56, ¿quién me puede? 50,24 centímetros cuadrados. 50,24. Sí, Bien, gracias. Y después entonces la resta, ¿cuánto da? 62,85. 62,85. Bueno, entonces ese sería el área de la parte gris, ¿sí? De hecho, fíjese, este es muy interesante esta figura porque este es el perfil que tiene un cable eléctrico que se ve en ingeniería eléctrica, ¿sí? Que lo vemos nosotros. Yo vengo del lado ese, de la ingeniería eléctrica. Ese es el perfil y eso, por ejemplo, este es un ejemplo muy, muy práctico que podría ser calcular el relleno aislante que tiene el cable. Estos serían los 4 conductores del cable y este sería el relleno aislante.
que muchas veces se lo calcula para ver los costos del cable. Así que es un ejemplo bien interesante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Sigamos un poquito más. Vamos con el 25, dice, considerando la siguiente figura, encuentra el valor de los ángulos A, sombrerito y B. Cuando una letra tiene sombrero, significa el ángulo que está en ese vértice. O sea, este es el vértice A, y este es A sombrerito, el ángulo de ese vértice. Y este es el vértice B, y este es B sombrerito. ¿Se acuerdan que en la teoría hace un rato vimos cuál es entre, si ustedes tenían un ángulo central así, y tenían otro ángulo inscripto así, y esto era beta, y esto era alfa, ¿qué relación había entre ambos? O sea, ambos tenían el mismo arco, la misma longitud de arco, o sea, me refiero a esta. ¿Qué relación tenían los ángulos? Beta es igual a alfa dividido en 2. Eso se cumple siempre, ¿sí? Si se da esa geometría. Entonces, fíjense, acá dice, encuentra el valor de los ángulos A y B, sombrerito, B sombrerito. Vamos con B sombrerito, ¿cómo haríamos para calcularlo? ¿Cuál es la relación con los 55 grados? Sería 55 grados, va a ser igual, o sea, siguiendo la fórmula, ¿Sí? en este caso es B sobre 2 sería. B sombrerito sobre 2. Entonces, ¿cuánto vale B? B sombrerito. 55 por 2, O sea, 110. 110. perfecto. 110. Ahora vamos a encontrar A sombrerito. ¿Cuánto vale? 55, por lo que explicó. 55. ¿Lo ven todos a eso? Porque es la mitad del ángulo central, por lo que acabo de explicar acá con esta teoría. Sombrerito es la mitad del ángulo central, o sea que es B sombrerito, ¿sí? O sea que este vale 55 y este vale 110. Y eso es lo que pedía el problema, ¿ok? ¿Sigo un poco más? Bueno, veamos ese. Veamos el de la grúa. ¿Ustedes qué opinan? Acá ahí también tenemos un Profe, ejemplo ¿puede bien volver práctico. un ratito a la diapositiva? Sí, a la anterior. Ahí aguántame que... ¿Querías preguntarme algo de esa? ¿Tenía alguna duda en esta, en el 25? No, disculpe, no estaba hablando, es que quería copiar una cosa, ahora sí ya está. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, el 32 es un ejemplo muy práctico. Ahí tenemos como una especie de puente grúa, una grúa que levanta un peso, en este caso está levantando una viga de acero, una viga estructural, y dice, se usa una grúa eléctrica para levantar una viga como muestra la figura. El diámetro del tambor de la grúa mide 25 centímetros y la viga debe de ser levantada a 75 centímetros. Encuentra el ángulo en radianes que debe girar el tambor. Bueno, hacer dibujitos esquemáticos. Si lo vemos al tambor de costado, o sea, este tambor de acá, de costado es un círculo. Y eso está levantando un peso, una viga que está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale este diámetro? 25, ¿no es cierto? El diámetro de esa viga. ¿Y cuánto tiene que levantar acá? Tiene que levantarlo a 75 centímetros. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué idea se les ocurre para saber cuánto gira ese tambor? ¿Cuánto gira de ángulo esa grúa? Ese tambor que está levantando con un cable, con algo, está levantando la viga. ¿Qué se les ocurre? Algo sobre los arcos. Algo sobre los arcos, porque si ustedes se fijan, los 75 centímetros que levante acá son 75 centímetros que se van a generar de arco en una circunferencia. O sea, supónganse, esto va a tener que girar
un arco proporcional a 75 centímetros. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, O sea, Sí. entonces, si ya sabemos, vamos a redibujarlo acá, ya sabemos entonces que la grúa tiene que girar una cantidad proporcional para formar un arco de 75 centímetros, no ángulo, pero sabemos el radio. ¿Cuánto vale el radio? El radio del tambor, 25/2. que sería 12,5, ¿o no? 12,5. Bien, entonces hemos dicho que L es alfa por R, ya venimos planteando, o sea que el ángulo alfa va a ser L sobre R, de manera que habría que dividir 75 centímetros en 12,5, que es radio. Y eso Igual a 6. 6, ¿qué? Radianes, porque esto está en radianes siempre. En esta fórmula alfa participa en radianes. No puede participar en ángulos sexagesimales, porque no sería correcto, ¿sí? Tiene que estar en radianes. O sea que la respuesta sería, tiene que girar 6 radianes para subir 75 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, sigamos un poquito más. Este problema me gusta mucho, es un problema muy lindo. Este es de un matemático griego, Erastóstenes, no tan conocido, digamos, que se imaginó algo increíble. Se imaginó, él estaba, miren los años, o sea, antes de Cristo, estamos hablando más de 2000 años antes de Cristo. Él quería medir el radio de la Tierra. En esa época se imaginaba que no había nada para medir el radio de la Tierra, ni siquiera había telescopios, para que tengan una idea. Entonces, él, apelando solo a conceptos de geometría solar y posición del Sol, con una buena cantidad de exactitud, bastante bien, el radio de la Tierra. Entonces veamos, ¿qué es lo que le pasaba a él? Él estaba en Alejandría, que era una ciudad, ¿sí? Y él veía que en una columna griega, de ahí, de las cosas que tenía, cuando el sol pegaba en el equinoccio de verano, el sol pegaba hacía una sombra de 7,2 grados, o sea, acá estaba el sol, ¿sí? Entonces, pegaba y hacía una sombra de 7,2 grados. Pero sin embargo, el mismo sol, en la misma hora solar, pegaba en 100, acá, sobre un pozo, y los rayos entraban rectos, o sea, no generaban sombra. Se dice que el sol estaba cenital, o sea, estaba bien arriba. ¿Se entiende? Entonces, él dijo, bueno, si en 100, que es un lugar, a la misma hora el sol pega con rayos que no hacen sombra, o sea, no hacía sombra sobre nada, y en Alejandría el sol pegaba y generaba una sombra de 7,2, fíjense, este ángulo es de 7,2, el ángulo de la sombra que se genera acá. Punto, ¿dónde aparece este otro ángulo? ¿Dónde? En la Tierra. ¿Dónde estará? En el agua, en el vértice entre Alejandría, en el punto de Alejandría y Ciene. No, este ángulo de acá por geometría se replica acá. Es el ángulo central. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo tengo ángulo, entonces yo tengo así. 7,2 es el ángulo central. Ahora, tengo esta longitud de arco entre Alejandría y 100, ¿sí? Y ¿qué más? Y tengo el radio de la Tierra que lo desconozco. ¿Saben? La longitud de arco es alfa por el radio. Tenemos entonces, ¿y saben cómo él mandó a medir la distancia entre Alejandría y 100 que conocían? Él mandó gente que cuente los pasos, demoraron un montón, pero los contaron. Y así llegaron a estimar que la distancia entre Alejandría y 100 eran 800 kilómetros. O sea, tuvieron varios días caminando y con...
Entonces, Entonces reemplazamos reemplacemos, directamente 800, despejemos R, la R, que es L claro. sobre alfa. Pasemos 7,2 a grado, a radianes, porque tenemos 180 es pi, 2 es x. 7,2 por pi dividido en 180. ¿Quién me podría...? $22,61 sobre 180. 22,61 sobre 180. Y final de todo, ¿cuánto da en decimales eso, esa división? 0,125. 0,125. Sí. Bueno, entonces, eso es radianes, ¿sí? Ahora, entonces la longitud, 800 kilómetros dividido en 125 radianes. ¿Y eso cuánto da? $6.400. ¿Cuánto les da? 6.400. 6.400. Kilómetros. Bueno, si ustedes se fijan en Wikipedia, en algún lugar que anda por ahí el radio de la Tierra, 6.000 y algo, 6.800, creo, algo así. Después fíjense, y van a ver, es impresionante que esta persona hace más de 2.000 años haya estimado con esa precisión y con ese método matemático tan riguroso. haya 6.370 sale, profe. ¿Cuánto? 6.370. Y uno, 6.370 es el radio de la Tierra. según internet. Bueno, puede variar un poquito, pero miren la precisión. Esto ya está estimado con digamos, aparato, con tecnología última, y eso ha sido estimado hace más años, para que vean la genialidad de este matemático, ¿sí? Es un lindo problema este. Digamos un poco más. El ejercicio, este es el ejercicio 39 de la cartilla, ¿y qué dice? Calcular el valor del ángulo X. Bueno, ustedes díganme, ¿cómo lo harían a este ángulo? ¿Qué podrían empezar a plantear acá? ¿Se le ocurre algo? Por ejemplo, no sé, ir planteando suma interno de un triángulo. ¿Se le ocurre algo? Restaría 180 menos 80 menos 20 y luego lo dividiría en 2 para sacar alfa. Vos decís 180 menos 20. ¿De dónde sale el 20? Esto no es 20, esto es 2 tita. O sea, este es el ángulo tita. O sea, Aquí una no letra. podríamos aplicar la fórmula esa que decía, por ejemplo, B va a ser igual a D sobre 2. Vos decís para la circunferencia. Claro, para sacar X. Que B. Claro que 80 se divide en 2 para que saque X. No, en ese caso no se cumpliría. Porque lo Sí o otro, sí tiene que ser circunferencia. claro. O sea, lo otro, ¿cómo es esto? O sea, esto es así y esto es así. Uy. Era así, entonces esto era alfa, creo, y esto era Claro. beta. No, tiene que ser una circunferencia. ¿Para qué? Pero si pensamos como en los ángulos internos de un triángulo, por ejemplo, ¿qué pasa si planteamos que 3 alfa más x más 3 tita debería ser igual a 180?
¿Están de acuerdo conmigo? O sea, hemos sumado los ángulos internos de un triángulo. Sí, Sí. Bueno, ¿qué pasa ahora si lo tomamos al triángulo este grande? O sea, a este que está por fuera, y sumamos los ángulos internos ahora. ¿Qué quedaría? 5 alfa, 5 tita y 80. 80, eso tiene que ser 180. ¿Estamos? Entonces, fíjense, de acá podemos ir reduciendo la ecuación que 5 alfa más 5 tita es igual a 180 menos 80. De manera que 5 alfa más 5 tita es 100, ¿no es cierto? ¿Estamos? Es 100. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Fíjense que tenemos, le voy yo por ahí decía, o sea, 360 sería una vuelta completa, ¿verdad? O sea, en el punto. Y a eso le restaría, o sea, a ver cómo sería restarle los ángulos para saber cuánto es lo que vale el ángulo opuesto de X. No creo que es muy rebuscado. sí, yo no digo, a ver, podría ser, yo no digo, este problema seguramente tiene varios tipos varias formas de hallar la solución. Yo, en general, la que más uso, me parecía como la más explicativa, era armar como un sistema de ecuaciones, un pequeño sistema de ecuaciones. Fíjense, ecuación 1, y acá tengo un... ¿Estamos? Entonces, ¿cómo puedo combinar ambas ecuaciones para que me quede algo? Podría sacar factor común 5 en la... Bien, perfecto. Entonces saco factor común 5 y me queda alfa más tita igual a 100. Entonces, alfa, ¿cuánto vale? 100 sobre 5. O sea que alfa más tita vale 20. ¿Me siguen? Sí, Bueno, si alfa más tita... Bueno, y fíjense acá en esta ecuación, tenemos 3 alfa y lo voy a poner a este a la par. O sea, más 3 tita es igual a... No, perdón, no es igual. Es más x es igual a 180. O igual. Igual a 180. Bueno, ¿qué pasa si de acá saco factor común y me queda alfa más tita? Más x igual a 180. Sería ¿Qué 3 gano? por 20 más x 3 igual a por... 180. Si se dan cuenta, el alfa más tita es este que acabamos de calcular. Entonces sería 3 por 20 más x igual a 180. ¿Estamos? Significa que 60 más x es igual a 100. Sigo acá, x es 180, paso para el otro lado restando, ¿y qué me queda? Que x vale ¿cuánto? 120. ¿Qué significa eso? Ustedes me preguntaban al principio, entonces no es que x es el doble de 80. Como verán, no se cumple. Me preguntaban esto que tenía que ver con el círculo. En el círculo sí, acá no. ¿Estamos? Bien, entonces este problema se lo podría resolver con un sistemita de ecuaciones, ¿sí? Haciéndolo, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿No? Y después, a ver, déjenme que me faltaba un problema más de la cartilla. Faltaba acá
llega hasta el 43. Bueno, estos problemas, el 41, 42, son más bien de índole teórico, ¿sí? Veamos, por ejemplo, a ver, que nos queda algo de tiempo, sí, veamos el 43, que sería como el último problema. Lo pegamos acá. Y veamos, y este es el dibujo. Acá. Bien. Bueno, fíjese el problema, este es el último que vemos. Dice, considera el triángulo ABD, ¿sí? O sea, el triángulo rectángulo, triángulo rectángulo. Y dice, donde el segmento AB, o sea, el de abajo, el lado de abajo, el cateto de abajo vale 3 centímetros. Donde el segmento BD, o sea, BD, esto, ¿cuánto vale? 4 centímetros. 4 centímetros. El ángulo DAB, o sea, con A haciendo vértice, el que está en el medio vendría a ser el vértice, el ángulo, o sea, DAB, o sea, este ángulo, vale 50,13 grados. 53,13 grados. Y sabiendo que el segmento AC, o sea, este que está en la hipotenusa de este triángulo, dice que vale 3 raíz de 5 y es bisectriz de DAB, o sea, significa que este ángulo, ¿cuánto vale? La mitad. La mitad. ¿Cuánto es la mitad de 53,13? 26,665. Creo. Bueno, entonces, 26,565, sí. Es bueno, entonces, dice, calcula el ángulo, o sea, ACB, ese ángulo nos pide, ¿sí? Que a este no sea, a este ángulo le llamemos alfa. Entonces, ese ángulo alfa. Calculamos. ¿Qué opinan ustedes? Sería 180 menos 90 menos 26,565. Bueno, 180 menos 90 menos 26,565. ¿Y eso cuánto da? Claro, así es. 180 menos 90 son 90. 90 entonces menos 26,565. ¿Cuánto da? 63,435. Bien. Bueno, ese sería el ángulo que está preguntando en el punto A. Ahora dice, calcula el segmento DC. DC. ¿Cómo calculamos ese segmento? Tendríamos que saber la porción de CB. Claro, exactamente, la porción CB. ¿Y cómo podemos calcular a CB? O sea, el segmento CB. Podríamos hacer con Pitágoras, ¿verdad? Sí. Podríamos hacer Pitágoras, sí, lo que ustedes quieran, Sí, hagamos porque Pitágoras. podríamos hacer Pitágoras. Tenemos el lado de 3 centímetros, tenemos la hipotenusa y ya dejaríamos como incógnita el lado, el cateto. Bien, entonces la hipotenusa al cuadrado sería el cateto al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Me siguen? Eso dice Pitágoras. Sí, La potencia, recuerden que es distributiva respecto al producto y la división, entonces quedaría 3 al cuadrado, acá quedaría raíz de 5 al cuadrado y acá quedaría 2 al cuadrado. Acá quedaría CB cuadrado, que es la incógnita, y acá quedaría 9. Resolviendo esto da 9, la raíz se va con el cuadrado, queda 5 por 5 sobre 2. Esto quedaría que entonces 45 medios menos 9, ya paso el 9 restando, sería CB cuadrado.
¿Cuánto es esto? 45 medios. Profe, una pregunta. Sobre 4 sería. Claro, eso no entiendo. ¿Por qué estaba 2? Sobre 4 sería. Sí, es verdad, es verdad. Sobre 4, tienen razón. Tienen razón. Entonces, esto, 45, esto es 4 por 9, 36. Entonces, ¿cuánto sería? Serían 9 cuartos. ¿Sí? Si uno resta esas dos fracciones, 9 cuartos debería quedar. Entonces, CB cuadrado va a ser igual a 9. De manera que CB, ¿cuánto va a ser? Raíz de 9 cuartos. Y eso es 3 medios. ¿Sí? O sea que CB es 3 medios. ¿Me siguieron o no? Se perdieron Sí, ahí en los cálculos. ¿Me sigue? Entonces, si CB es 3 medios, ¿cómo hacemos para saber DC, qué es lo que pregunta? 4 menos 1,5. 4 centímetros, 1,5 o si quieren 3 medios, si lo quieren hacer en fracción. ¿Y eso cuánto da? 2 por 4, 8 menos 3, 5 medios da esa resta de fracciones. ¿Sí? De manera que 5 medios, o si quieren 2,5, es el lado CB. No, perdón, el lado DC, que es lo que... El lado DC, si quieren se los recalco ahí en color. El lado DC, el que está en amarillo. ¿Estamos? Ese es DC, el que preguntaba este. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta? Este es el último ejercicio ya. Pregunten lo que quieran de la parte teórica de hoy, de algún ejercicio de la cartilla. ¿Algo? de momento vamos bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, entonces yo voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar. Ya les digo.